Querida iglesia, muy bienvenida a nuestra reunión dominical. Agradezco a Dios por cada uno de ustedes, de verdad, y deseo que Dios pueda usar esta nueva oportunidad que nos da hoy para poder fortalecer nuestra fe y para poder potenciar nuestra vida cristiana práctica. TVB está en absoluto y pleno movimiento, tanto en la construcción del templo que está avanzando a buen ritmo, como también las actividades, por ejemplo, discipulado para quienes quieren ingresar e incorporarse a la membresía de nuestra iglesia, los niños con su programa Conectados, los jóvenes todos los viernes a las 20 horas y este sábado iniciaron sus actividades las damas. Así que me alegro muchísimo, yo sé que Dios está complacido con todo esto que estamos llevando adelante y espero que ustedes estén incorporados en alguna de estas actividades. Además, cada semana estamos memorizando un versículo. Espero que estén haciendo esfuerzos para poder fijar este versículo en su mente, como también en su corazón. Sí, esto va a ser de gran ayuda, especialmente a los niños que tienen mucho más posibilidades de memorizar con rapidez los versículos. Se dice que para una persona adulta debe repetir al menos 60 veces el versículo para que quede grabado. Así que ánimo, sean creativos, escriban estos versículos y pónganlos en algún lugar visible donde toda la familia pueda repetir, jueguen a repetir y a tomarse el versículo unos a otros. Si usas vehículo, utilízalo en tu vehículo, en fin, pónganlo en distintos lugares de la casa de tal modo que sea más fácil repetir y que sea también algo interesante y entretenido. Así que mucho ánimo. El versículo a memorizar esta semana se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 6, y dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28, versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo capítulo 28, versículo 6. Les invito a tener un momento de oración para iniciar nuestro culto de hoy. Querido Padre, gracias porque podemos una vez más estar unidos, Señor, a través de esta reunión y nuestro objetivo es poder alabarte, adorarte, reconocer tu amor, tu grandeza. Ayúdanos a ser honestos en eso y a poner nuestro corazón para que como grupo, como familia, podamos honrarte esta mañana. Y al mismo tiempo, Señor, queremos venir delante de ti para aprender, para reforzar nuestra fe, Señor. Queremos chequear nuestra vida, queremos hacer tu voluntad. Así que, por favor, ayúdanos a tener un corazón dispuesto. Y comenzamos este culto en el nombre de Jesús. Hermoso de cantar, ¿verdad? A Dios, a nuestro Señor. Y en este mes de abril, mes de Cristo, en donde hemos hablado de su muerte y esta semana de su resurrección. Vamos a cantar este himno que dice así en su palabra: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Listos para cantar? Dice así: Quitada fue la piedra allí, la tumba de dolor, mas Cristo el Rey resucitó, y Él es nuestro Señor. Alegres todos canten, sí, con gratitud y amor. Resucitó
resucitó, Dios hizo así el día del Señor. Perdón el mundo tiene hoy de gozo por Jesús. Le damos gloria y loor, pues Él nos da la luz. Alegres todos canten, sí, con gratitud y amor. Resucitó, Dios hizo así el día del Señor. Buenos días, hermanos. Un gusto poder saludarnos y poder compartir en esta oración. Los invito a orar. Señor, agradezco este tiempo de estar reunidos como iglesia, como hermanos. Gracias por acompañarnos, Señor, mi Dios. Gracias por sus bondades y su amor en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Poder hoy día compartir de sus alabanzas, Señor, y de la exhortación de su palabra, la cual necesitamos día tras día, la cual nos fortalece, nos ayuda, nos dirige, nos anima, Señor. Ayude a cada hermano, a cada familia, a cada matrimonio, en sus preocupaciones, en sus temores, en sus angustias, en sus enfermedades, Señor. Padre, consuele sus vidas, sus corazones, anímenos, Señor. Así también dirija la construcción del templo y dirija también nuestro país. A usted los encomiendo y ruego para que nos acompañe en este proceso y en esta reunión de hoy día que sea preparado. Gracias por todo el bien en nuestras vidas a través de Jesús. Amén. Como cada semana tenemos nuestro versículo de memoria y está en esta semana en Mateo 28:6, que dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vamos a cantar este himno que dice así. ¿Listo para cantar? Dice así. Mataron al Señor, a Cristo nuestro Rey, en tumba
triunfó sobre el trono. Hoy proclamemos pues la gloria de su ser. Resucitó Jesús el Rey. Querida iglesia, quiero esta tarde darle gracias a Dios porque puedo enviarles mi testimonio como yo acepté a Cristo. Hace muchos años atrás yo tenía a mi hermana mayor, mi hermana Teresa, enferma de cáncer, que la cuidé un año para que se recuperara de su enfermedad, y llegó un momento que el doctor me dijo: su hermana va a morir, llévesela y disfrute de ella. Y para mí eso fue tan angustiante que fue la primera vez en mi vida que yo clamé a Dios. Porque yo antes rezaba, porque era católica, le rezaba a los santos, pero ese día yo recuerdo haber hecho una oración desde el fondo de mi corazón, donde le clamaba a Dios por la vida de mi hermana y le pedía: Señor, si tú sanas a mi hermana, yo te prometo que te voy a buscar y te quiero conocer de la manera que tú quieres que te conozca. Así fue como pasó el tiempo y mi hermana, yo la veía cada día mejor. Volví al médico con ella y el doctor me dice: ¿pero qué hace acá si su hermana no tiene que estar viva? Y la verdad es que mi hermana fue grandemente bendecida porque hasta el día de hoy está conmigo. Pero yo empecé a sentir un peso de que yo tenía que saldar mi cuenta con Dios. Y no tenía paz en mi corazón, que tenía que buscarle y llegar a conocerle como Dios quería que conociera de Él. Y empecé a buscar dónde poder congregarme, dónde conocer, que me hablaran de Cristo. Y no encontraba el lugar que llenara mi vida de lo que yo quería conocer. Y un día una señora llegó a mi casa a venderme unos huevos y yo la invité a pasar a mi casa y ella se sintió mal de que yo la hiciera pasar y me dice: yo la invito a mi casa, vaya a tomar tecito a mi casa. Y fui con ella. Y en esa casa había una niña que estaba golpeando su cabeza en la muralla, estaba llena de sangre. Y yo me acerqué a ella y le limpié la cara y ella me dijo: ¿usted es cristiana? ¿Usted conoce a Cristo? Y yo luego que le dije: soy católica. Y ella me dijo: ¿quiere ir a mi iglesia? Y me dio una dirección donde ir. Mi esposo Francisco, él trabajaba 7 días al interior de Iquique y yo 7 días me quedaba sola en mi casa. Entonces ese día yo fui, sin que supiera Francisco, a buscar la dirección. Cuando llegué a esa iglesia fue la primera vez que escuché que yo era una pecadora, que debía arrepentirme. Y fue una sorpresa para mí que yo ante Dios fuera pecadora, porque yo me consideraba una buena persona, porque yo ayudaba en los hogares de menores, en los hogares de ancianos. Y yo decía: Dios ha de pensar que yo soy muy buena como cristiana. Pero ese día reconocí que yo ante Dios era una simple pecadora y quería tener esa relación con Cristo. Y ese día no me atreví a aceptar a Cristo pensando en Francisco, que a él le iba a molestar porque a él no le gustaban los cautos. Y me fui a mi casa, pero fue tal la inquietud en mi corazón que el siguiente domingo quería estar allá, pero el problema era que Francisco iba a estar en casa. Y yo le preparé un buen almuerzo, lo mandé a dormir siesta para poderme ir a la iglesia. Y cuando voy saliendo me dice: ¿usted dónde va? Y yo le dije: voy a la iglesia. Y me dice: pero vamos a misa los dos. Yo le dije: no voy a la iglesia católica, voy a donde una iglesia bautista. Y quiero que tú no me prohíbas ir porque tengo el anhelo de estar allá. Entonces él se molestó y me dijo: yo voy a ir contigo, con la única condición que no quiero que ninguna de esas personas me hable, ni menos que me digan hermano.
Entonces cuando él llegó a la iglesia, yo bajé antes y le avisé a los hermanos que no saludaran a mi esposo, ni le dijeran hermano, porque él se iba a ir si le hablaban de esa manera. Y entré y estuve en la predicación, y ya para mí, hermano, era una cosa maravillosa. Era lo que yo necesitaba. Y ese día yo me olvidé que estaba sentada al lado de mi esposo. Y cuando hicieron la invitación, yo me paré y acepté a Cristo. Y fue algo maravilloso para mi vida el llegar a tener un encuentro con Cristo. Cuando los hermanos, el pastor invita a los hermanos que vengan a saludarme como una hermana en Cristo, apareció en la fila Francisco y recién me acordé de él. Y él me dijo, primera vez que tú das un paso diferente al mío. Tú estás a ese lado y yo estoy acá. Esto no me gusta. Entonces yo me angustié mucho porque él estaba molesto por mi decisión. Pero a la vez yo tenía tanto gozo de haber hecho una decisión por Cristo que nada podía pagar mi felicidad. Me recuerdo que llamé a mis hijos para contarles y ellos me decían, mamá, te estás volviendo loca, ¿qué pasó contigo? Porque yo a todo el mundo quería decirle que yo tenía un encuentro con Cristo. Y así pasaron los meses y mi esposo molesto, pero no dejó de acompañarme a la iglesia. Siempre con la precaución de que nadie lo hablara, que nadie le dirigiera la palabra, pero él se sentaba conmigo a escuchar los mensajes de la iglesia, las predicaciones. Y un día estábamos sentados, a todo esto ya habían pasado 6 meses, y estamos sentados escuchando la predicación y lo noto muy tenso, muy nervioso. Y yo le digo, amor, ¿estás mal? ¿Nos vamos? Y me dice, quédese tranquila y déjeme escuchar. Y me tomó la mano y me dijo, por nada me sueltes la mano. Quédate junto a mí, pero déjame entender lo que están hablando. Y me quedé ahí junto a él, con él de la mano, y de repente se para y me dice, no lucho más. Yo también quiero conocer a Cristo. También quiero ser un hijo de Dios. Acompáñame a aceptar a Cristo, no me dejes solo. Y salimos adelante los dos. Un hermano se acercó y lo guió a Cristo y él aceptó al Señor. Fue, hermano, lo más hermoso que ha pasado en mi vida, que los dos conociéramos al Señor de esa manera, que nos rindiéramos a Él. Y cuando el pastor hace venir a la iglesia a darnos la bienvenida, a darle la bienvenida a Francisco, nadie de la iglesia se paraba. Ningún hermano quería acercarse porque él había dicho que nadie lo hablara. Y él les dice, ¿qué pasa con ustedes? ¿Acaso no soy su hermano? Vengan a saludarme. Y se paró toda la iglesia y lo abrazaron, le dieron la bienvenida. Y el hermano fue un hombre tan lleno de lo que Dios quería hacer con él, que él llegó a su casa y me dijo, hija, hemos tomado los dos la decisión de servir al Señor, pero lo vamos a hacer bien. Y si la Virgen nos castiga, nos va a castigar a las dos. Pero yo voy a romper todas las imágenes que tengo en mi casa, porque yo ahora conozco de Cristo. Y rompió todas sus imágenes. Botó todos los licores que él tenía en su bar. Tenía whisky, cervezas y cosas. Botó todo en el desagüe. Y me dijo, si tomamos la decisión de conocer a Cristo, lo vamos a hacer bien. Y hizo una limpieza total de su casa. Y el pastor nos dice que está llegando un misionero de Estados Unidos a abrir una iglesia a Iquique. Y dice, si hay alguien que sepa inglés para ayudar al pastor, por favor, comuníquense conmigo. Y Francisco dijo, yo domino el inglés, yo puedo ayudar. Y sin saber lo que íbamos a hacer.
Él inmediatamente empezó a ayudar al pastor para arrendar su casa, para buscar un lugar de hacer una iglesia, para visitar el pueblo de Mamiña, para abrir un ministerio en Mamiña. Y nos apegamos tanto al pastor, crecimos tanto, él nos discipuló, nos enseñó y pudimos servir al Señor a tiempo completo. Trabajamos tan hermoso que hoy en día, hermano, yo ya hace casi 18 años, 20 años que salí de Iquique, pero es como que me hubiera venido ayer, porque quedaron lazos espirituales tan hermosos, con niños que guiamos a Cristo, que ahora son bendecidos en servir al Señor, que eso es algo tan maravilloso que no se ha podido terminar. Y desde ese día hemos servido al Señor con gozo, con una tremenda alegría, conociendo más de Él cada día, pero sobre todo sirviéndole con un corazón lleno de gratitud, porque Él es nuestro Señor. Él dio todo por nosotros y tenemos que dar todo por Él. Y yo quiero, hermanos, con este testimonio, darles a conocer de la manera que nosotros aceptamos a Cristo. Y espero que Dios trabaje en sus vidas y que ustedes también un día se rindan a Dios y lo conozcan de esa manera, porque nuestra vida es maravillosa sirviendo a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Un abrazo grande en el amor del Señor. Seguimos cantando al Señor en esta fecha especial y dice la palabra: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cantemos este himno que dice: oh hermanos, dad a Cristo. Muy contentos para cantar. ¿Listos? Dice así: Oh, hermanos, dad a Cristo alabanzas mil. En la muerte ha vencido y la tumba abrir. Cristo por su gran victoria me das vida a mí. Vencedor tú de la muerte, gloria doy a ti. En la cruz Él fue clavado por mi pecador. Por su muerte Él se hizo nuestro Redentor. Cristo por tu gran victoria me das vida a mí. Vencedor tú de la muerte, gloria doy a ti. En la tumba sepultaron a mi Salvador. Su presencia le ha quitado todo el terror. Cristo por tu gran victoria me das vida a mí. Vencedor tú de la muerte, gloria doy a ti. La potencia de la muerte Cristo derrotó. Del sepulcro tenebroso Él se levantó. Cristo por tu gran victoria me das vida a mí. Vencedor tú de la muerte, gloria doy a ti. Muy buenos días, hermanos y hermanas de TV Avenida Osa. Es un agrado para mí poder compartir con ustedes un domingo más, en el cual vamos a dedicarnos unos 3-4 minutitos a conversar sobre el evangelismo y las misiones. Primero, hermanos, quiero informarles que esta sección ahora va a contar con un nombre oficial.
el cual va a ser salir y salar, haciendo referencia a Lucas 14:34, que dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Sabemos, hermanos, que nosotros somos llamados a ir y predicar el Evangelio, y que también somos sal en este mundo. Pero como la sal de este versículo, muchas veces no salamos, no predicamos el Evangelio. Entonces la invitación siempre va a ser a motivarnos entre nosotros a salir y salar. Esta semana, hermanos, quiero hacerles un pequeño desafío. Quiero que en la casa de cada uno de nosotros creemos un pequeño rincón misionero. Este rincón va a tener 3 espacios. El primero es el nombre de una persona por la cual vamos a estar orando. Puede ser un familiar, un amigo, un colega o una persona del almacén al que siempre vamos, pero alguien que sepamos que tiene necesidad de conocer a Cristo. En segundo lugar, vamos a tener una bandera o el nombre de un país. Sabemos que en muchos lugares del mundo hay personas que jamás han escuchado de Cristo. Así que vamos a estar orando por ellos. Y esta semana vamos a estar orando como iglesia por Chile. Sabemos la lamentable situación que estamos viviendo en nuestro país con todo el coronavirus. Son decenas las personas que mueren cada día, muchas de ellas sin conocer a Cristo. Así que oremos, hermanos, para que el Señor envíe obreros que le puedan compartir la luz de Cristo a estas personas. Finalmente, pero no menos importante, vamos a tener un versículo de memoria, el cual va a guiar también nuestras oraciones y nos va a recordar que somos embajadores en nombre de Cristo y nos va a recordar la verdad que nosotros predicamos. Este versículo va a coincidir con el versículo de memoria que vamos a tener como iglesia. Y esta semana va a ser Mateo 28:6, que dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Así que recuerden, hermanos, vamos a tener nuestro rincón misionero, el cual va a tener el nombre de una persona, la bandera o el nombre de un país y un versículo de memoria. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, y seamos buenos embajadores de Cristo. Que el Señor los bendiga. Un mes de abril muy importante, el mes de Cristo, el mes de la semana de su resurrección. Su palabra dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cantemos este gran coro que dice así. ¿Listo para cantar? Dice:
Si les preguntara cómo está su mente, cómo va todo este asunto de el poder recordar los recados, por ejemplo, recordar la lista en el supermercado cuando nos envíen a comprar, probablemente coincidirían conmigo en la fragilidad de nuestra mente. Pasaríamos tardes enteras contando nuestras anécdotas de olvidos, algunos olvidos importantes, otros no tanto, pero finalmente con ello nos daríamos cuenta qué fácil es olvidar, especialmente aquellas cosas que no las tenemos en primera línea o que no las consideramos muy importantes. El olvidarnos es parte de esta esencia que viene pegada a la antigua o a la vieja naturaleza con la que nacimos y que nos hace ser imperfectos. Así es. Ahora, en la Biblia se nos relatan muchos episodios donde el pueblo de Israel o personajes que aparecen en la Biblia olvidaron aquellas cosas que Dios les mandó. De hecho, con mucho dolor creo que Dios expresa palabras como las que están en el libro de Jueces, en el capítulo 3, en el versículo 7, donde dice, y olvidaron a Jehová su Dios. O donde se relata, allí en Salmo 106, verso 21, lo siguiente, olvidaron al Dios de su salvación. Eso se va repitiendo a lo largo de la historia humana. Lamentablemente, este olvido es un olvido que puede marcar la vida o la muerte, que puede marcar un estilo de vida u otro. El seguir a Dios significa o implica el poder obedecer sus mandamientos y toda vez que los olvidamos, entramos entonces en una carrera que nos puede llevar por un camino totalmente equivocado al de Dios. Por eso Dios insiste tantas veces y de manera muy particular se lo dice al pueblo de Israel, recuerdan, cuando se instalan en la tierra prometida, Deuteronomio capítulo 6. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, tu Dios, te mandó para que los pongan por obra. Y luego sigue diciendo cómo los padres, los líderes de cada tribu, de cada familia, debían ser ejemplo. Y luego, en el capítulo 6, en el versículo 7, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Luego en el verso 9 agrega, las escribirás en los postes de tus casas, en tus puertas, en fin. Todo tiene como objetivo de parte de Dios que no olvidemos nosotros los mandamientos de Dios, y la manera de no olvidarlos es tenerlos en nuestra mente, pero llevarlos a la práctica y traspasarlo así a la siguiente generación. Llevar un ritmo de vida que permita no olvidar aquello que es clave, que es importante, que es básico para el desarrollo de una vida dependiente de Dios. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, mientras interactuó en esos 3 años de ministerio con sus discípulos en más de una ocasión, Él les habló acerca de su muerte futura y de su resurrección. En Mateo capítulo 17, verso 9, por ejemplo. En capítulo 26 del libro de Mateo, verso 32, lo vuelve a mencionar. También lo hace en Juan capítulo 11, verso 25, por poner un ejemplo. Y allí en Juan capítulo 11, verso 25, les dice literalmente, no cuenten a nadie de esto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Yo no sé en qué estaban pensando los discípulos, no estaban muy atentos a lo que Jesús les estaba diciendo, pues no le preguntaron nada respecto a qué es eso de morir, resucitar. ¿De qué está hablando Jesús? Por el contrario, cambiaron la conversación. Tal vez no lograron comprender el significado profundo de ello. Estaban o entusiasmados con el maestro, que la muerte finalmente era un tema muy lejos, menos todavía lo de la resurrección. No estaban siendo oyentes activos. Es interesante que aún al momento de la resurrección, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 9, dice que ellos no habían comprendido esto de volver a vivir, de resucitar de parte de Jesús. Esa mañana de domingo, recordando estos eventos increíbles de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, se nos relata que vinieron ellas a la tumba. Pero ese domingo por la mañana ellas no vinieron en la esperanza del cumplimiento de esa promesa que habían escuchado de Jesús, que Él iba a resucitar, sino venían con especies aromáticas en sus manos, con dolor y sin lugar a duda con temor rondando allí en el ambiente, pensando que tal vez ellas podrían ser las próximas.
que serían llevadas a la muerte. Los discípulos probablemente estaban pensando en eso también, encerrados allí en el búnker. María Magdalena en particular se queda en la tumba y se nos enseña que ella llora, no de alegría por la resurrección del Maestro, sino amargamente por la desaparición del cuerpo de Jesús. Y se ofrece a enterrarlo en algún lugar. Sí, eso dice en Juan capítulo 20, verso 15. Literalmente dice así: Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador, el hortelano, el jardinero del huerto, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Yo me llevaré el cuerpo. Interesante. Habían olvidado algo tan importante. Tal vez uno puede olvidar de manera momentánea, pero se producen ciertas circunstancias cuando uno recuerda. Pero para ellas y ellos, los discípulos, aparentemente todavía había un velo que correr. Se nos relata en la Biblia que luego de que las mujeres anunciaran que Jesús no estaba en la tumba, pasa un día entero sin que se mencione que los discípulos tengan claro lo que estaba pasando. Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Ahí está otra vez la declaración. Ellos tenían miedo de que los judíos pudieran venir donde ellos ahora para poder continuar la masacre. Es entendible, claro. Tenían miedo. Tal vez yo también habría estado en medio de ellos con temor. La cuestión es, ¿qué hizo que olvidaran que luego de ese valle de sombra de muerte, por usar Salmo 23, vendría la luz de la vida? ¿Qué pasó? Sin lugar a dudas, los momentos duros de la vida tienden a hacernos perder la visión correcta de la vida. Eso es verdad. Es a veces la enfermedad, la muerte o un desastre natural como un terremoto, por ejemplo, una pandemia, hace que muchos desesperen y busquen formas hasta ridículas para poder evitar la tragedia. Pero para mí lo más curioso es que muchos de ellos son cristianos. Cristianos que olvidan pasajes como el de Salmo 46, en los versos 1 al 3, donde dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, claro. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El sentir miedo ante lo difícil finalmente no es el problema. Aún Jesús sintió miedo al enfrentar la tremenda tarea ante la cruz, ¿recuerdan? Lloró ante la tumba de Lázaro. El asunto es, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es la meta en tu vida que te sostiene, que te otorga la resiliencia que necesitas para poder levantarte de nuevo y decir, no se haga como yo quiero, sino como tú, oh Padre, usando las palabras que Jesús mismo expresó allí en el jardín antes de la muerte? La tragedia del olvido nos impide tomar esos recursos dados por Dios para usarlos en los momentos de emergencia. Recuerden que Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Él ya venció al mundo. Las lágrimas de los discípulos, sin lugar a duda, les impidieron ver lo que Cristo les había revelado. En Lucas capítulo 24, versículos 9 al 11, se nos dice que volviendo del sepulcro, las mujeres dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, era Juana, María la madre de Jacobo y otras mujeres que estaban con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, a los apóstoles, les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Wow. A veces pensamos que Jesús resucitó y todo el mundo estaba contento. En Marcos capítulo 16, versículos 9 al 13, se nos relata que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que estaban con él. Estaban tristes, dice, y estaban llorando. Ellos cuando oyeron que Jesús vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Wow.
En Lucas capítulo 24, versos 3 al 35 también se lee, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros también, como las mujeres. Y ni aún a ellos le creyeron. La tragedia del olvido. No sé si eres muy olvidadizo o olvidadiza, pero todos lo somos de alguna forma. Pero la tragedia no es que olvidemos cosas. Es simplemente el no tener en primer lugar aquellas cosas que son fundamentalmente importantes para nosotros, como es la voluntad de Dios. Y olvidarnos. Y en lugar de seguir lo que Dios nos enseña en su palabra, tomamos decisiones de acuerdo a nuestro propio criterio. A veces fundamentado en nuestra propia opinión o en nuestro propio egocentrismo, a veces por complacer a otros. En fin, la tragedia del olvido puede llevarnos a caminos muy equivocados. Según el libro de Juan, capítulo 20, versículo 26, pasaron 8 días después de la resurrección sin que hayan gritos de victoria ni cantos de gozo, sin un tenso tiempo de shock postraumático, diría algún profesional. En Juan capítulo 20, verso 26, se nos enseña que cuando Jesús se aparece a sus discípulos, que continuaban allí en su búnker, les debe argumentar que no es espíritu, que lo pueden tocar, que pueden comer con él. Y hace una demostración de todo aquello. Tomás, que necesitaba pruebas específicas, termina por convencerse finalmente. Sí, Jesús ha resucitado. Nuestro maestro vive. Más adelante vemos en el relato bíblico de la resurrección que Jesús se le aparece en el mar de Tiberias a algunos de sus discípulos y espera allí mientras llegan de la pesca y les prepara un desayuno. Un desayuno con algo para comer, y cuando ellos se acercan, no se atrevían, dice el pasaje, a preguntarle si era el Cristo, aun cuando sabían que era él. Juan capítulo 21, recuerdan ese incidente interesante. Y fue en ese momento cuando Jesús toma parte a Pedro y conversa con él acerca de esa situación penosa, triste y lamentable para Pedro, como fue la negación de su maestro. Jesús lo confronta, pero lo confronta en términos de sanidad. Le quiere decir que le sigue amando y que si Pedro realmente le ama, todo iba a estar bien. Esa relación que se había quebrajado podía volver a verse fortalecida. Por eso le pregunta a Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta. Y Pedro logra ver la misericordia, el don perdonador del Señor en esa relación. Y que hay esperanza. Y que ese Cristo resurrecto es su maestro, que le extiende las manos para perdonarle y para darle una nueva oportunidad. Y esta imagen y este momento tan íntimo nos enseña a nosotros también el mismo principio. Dios no está contento cuando nosotros desobedecemos su voz, cuando nosotros le negamos, toda vez que no hacemos lo que Él nos enseña, sino hacemos lo que nosotros creemos mejor. Toda vez que cuando comenzamos un día nuevo, nos olvidamos siquiera que estamos bajo el señorío de Cristo y que debemos seguir sus instrucciones. Cada vez que así lo hacemos, el Señor Jesús quiere invitarte a tomar un desayuno y conversar y decirte, yo te perdono, pero ¿de verdad me amas? ¿En serio? ¿Soy tu Señor? ¿O quieres que lo sea? Si la respuesta es sí, Señor, tú sabes que te amo, entonces Jesús te diría, como le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, verso 15, guarda mis mandamientos. O como le dijo a la mujer adúltera, entonces ve y no peques más. Ay, ¿cómo reaccionarías tú si hubieras sido Pedro?
Lo magnífico de todo esto es que el Señor Jesús no solamente nos enseña esta lección maravillosa de esta restauración de relación que hizo con Pedro, sino que además nos deja herramientas maravillosas más allá de lo que los discípulos tenían, con el fin de poder vivir conforme a sus principios y vivir estándares cristianos de alto nivel que permitan ser luz y sal con autoridad frente a aquellos que no le conocen, para que ellos también vean en nuestras obras a Dios y glorifiquen al Padre, como nos enseña Jesucristo. Tenemos la palabra de Dios revelada por completo. No la tenían los discípulos. Tenemos, además de eso, la opción de poder tener comunión con Dios a través de la oración. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos a la iglesia como cuerpo de Cristo, como familia de la fe para servirnos unos a otros. Cristo está morando en nosotros y comparte su victoria de la muerte para ayudarnos a resucitar cada día a su voluntad y morir a su vez cada día a nuestra propia voluntad. Eso es maravilloso. De eso se trata la vida cristiana. Por eso Jesús vivió todo este proceso de cumplir con una vida perfecta, santa, llegar a la cruz y resucitar. Y además Jesús se ocupó de dejarnos pruebas indiscutibles de su resurrección. Sabía que era necesario que estemos seguros, pues si no era así, vana resultaría nuestra fe y con ello vana nuestra predicación. Los soldados romanos habrían sido muertos si se les escapaba un reo. Y la mentira que echaron a correr fue de que el cuerpo de Jesús había sido robado. Eso era digno de muerte dentro de las leyes romanas, pero no murió ninguno. De hecho, la guardia dio aviso a los líderes religiosos de lo que había sucedido. Jesús había resucitado y ellos le sobornaron para que hagan correr la mentira del robo del cuerpo. Jesús se presentó a más de 500 personas. Ustedes saben que el testimonio de 2 personas o más puede ser usado ante un juicio. El testimonio de 500 personas es razón poderosa para poder confirmar la evidencia de la resurrección de Jesús. Además, entendemos que nadie estaría dispuesto a morir por la causa de Cristo, como lo hicieron sus discípulos, si lo que creían y enseñaban era una mentira, si Cristo no hubiera resucitado, si no estaban seguros de aquello. Hasta el día de hoy, cientos y miles mueren por la causa de Cristo. Y yo creo que el argumento más potente de que Cristo resucitó y vive en la vida y en el corazón de aquellos que le aman es la vida cambiada de millones de personas. Y espero que tú seas una de ellas. Queridos y queridas, vivir la experiencia de invitar a Cristo resucitado a nuestras vidas es algo que no podemos perder. Y si has experimentado esto, es algo que no puedes dejar de vivir. Por favor, que el olvido no sea la peor tragedia en tu vida. Recuerda que la prueba contundente de que eres de la familia de Cristo resucitado son los cambios que ese Cristo resucitado provoca en tu vida, en mi vida. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 4, verso 25, o escribe allí, que Jesús resucitó para nuestra justificación. Dice textualmente, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por su parte, en el libro de Romanos, capítulo 14, verso 9, él escribe de parte de Dios diciendo lo siguiente, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Lo que indica que una vez que una persona se ve justificada por la muerte de Cristo y su resurrección, comienza a operar el reinado personal y directo de Jesucristo en la vida de aquel que cree. No es por fuerza, sino es por amor, ante la rendición voluntaria de aquel que cree de todo corazón. Este es el mensaje final de este cuadro de amor profundo. Esa es la idea de la vida cristiana. Ese es el propósito de la resurrección. En Santiago capítulo 1, versículos 19 en adelante dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, toda mujer, sea pronta para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse,
porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. Se cuenta la anécdota de Albert Einstein, quien era algo descuidado, dicen. Él viajaba en un tren. Al momento en que el inspector del tren le pide el boleto, Albert no puede encontrarlo. Lo busca en su ropa, lo busca en su maletín. Finalmente el inspector le dijo, ¿sabe? No se preocupe, doctor Einstein. Yo sé quién es usted y sé que compró su boleto. El inspector. Entonces continuó cobrando los boletos y se dio cuenta que Einstein continuó buscando el boleto, esta vez de rodillas bajo el asiento. El inspector se acerca y le dice, por favor, doctor, no es necesario que siga buscando. Yo sé quién es usted. A lo que Albert respondió, yo también sé quién soy. Lo que no sé es a dónde me dirijo. ¿A dónde se dirige usted? ¿Dónde va? ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿Por qué luchas? ¿Hacia dónde van enfocados tus esfuerzos? Si Cristo no es la meta de tu vida, vivir para Él y poder ver su rostro un día en la eternidad, entonces quiere decir que tu meta está puesta en otras cosas. La Biblia lo dice así: donde está tu tesoro, está tu corazón. Cuando Jesús dijo, el que no está en condiciones de dejar a su esposo, padre, madre, hijos, por mí, no es digno de mí, estaba diciendo de que Él debe ser el número uno en nuestra vida, el que dirige nuestras acciones diarias a partir de nuestros pensamientos, bajando por nuestras emociones y llevándose todo aquello a la práctica. Si realmente Dios es nuestro Señor, entonces lo que va a suceder es que podremos ser mejores esposos, mujeres podrán ser mejores esposas, madres, padres, hijos, compañeros de trabajo, de estudio, hermanos, creyentes. No es que Dios quiere que nos olvidemos de los demás. Él quiere que lo pongamos a Él en el primer lugar. Si Cristo es la dirección de tu vida, entonces todo lo demás va a funcionar de maravilla. Y cuando haya problemas, aun cuando te equivoques, eso no es maravilloso, pero estás confiando en el Señor, buscarás los principios que en la Biblia Dios te dejó para saber cómo volver a recomponer aquello que se rompió, cómo sanar aquella herida, cómo abrazarse en el momento de la desesperación al Señor, para que pasada la tormenta podamos volver a disfrutar de los pastos verdes y las aguas quietas. Sí, recuerda, si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable. Si Cristo es tu puerto, entonces enfoca tu velaje o tu velamen hacia aquel puerto. Oremos. Querido Dios, yo te doy muchas gracias porque hemos podido disfrutar una vez más de mirar y volver a observar todo aquello que significó tu pasión, muerte y resurrección. Y si bien nos duele y no es algo agradable ver tu sufrimiento, el resultado, el objetivo de lo que tú planeaste, sí tiene un sabor dulce, agradable. Y tu resurrección es la prueba indiscutible de que venciste la muerte y que con ello compartes con nosotros tu victoria sobre la muerte y que la vida que tú nos ofreces es una vida totalmente victoriosa, maravillosa y eterna.
Gracias porque podemos empezar a disfrutarla aquí en la tierra, en medio de las dificultades, en medio de las tentaciones y el dolor, porque entonces podremos realmente comprender y gustar tu victoria, tu fuerza, tu poder, tu amor y tu misericordia. ¿Cómo será cuando estemos contigo allá en el cielo, Señor? Oh, ven pronto a buscarnos, Padre. Mientras estemos en esta tierra, ayúdanos a ser pregoneros de justicia. Y si hoy, esta mañana, hay alguien que oyendo este mensaje sabe que sus pecados no han sido perdonados, te pido, Espíritu Santo, que le convenzas de que a través de Cristo puede ser perdonado. Impúlsale a entregar su vida a ti y a que verbalice, Señor, el que cree en ti, cree que moriste y resucitaste por él, por ella, y perdona sus pecados, convirtiéndole en un hijo, en una hija de ti. Por favor, Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La resurrección. Y tú que estás escuchando por primera vez, o los miembros de nuestra iglesia, siempre en virtud de todo ello tenemos que confiar en Jehová, en ese Jehová que murió y resucitó por nosotros. Recuerden el versículo de memoria que es Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Cantemos este coro, despidiéndonos, alegrándonos y confiando en Él por siempre. Cantamos, dice así. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová, la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. Canten ustedes, a ver. Canten ustedes, dice así. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová, la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. Agradecemos su participación esta mañana en nuestra reunión dominical, como también agradecemos las ofrendas y diezmos que con amor y fidelidad entregan para el avance de la obra del Señor. Que este Cristo resucitado y activo sea la mayor prueba en nosotros y a través de nosotros de su poder y su amor. Si necesitas saber cómo ser hijo o hija de Dios, o si tienes cualquier otra duda, por favor, conéctate con nosotros para poder guiarte. Y recuerden,
Esta noche a las 19 horas, como cada domingo a las 19 horas, nuestra reunión de oración. Esperamos verle a cada uno de ustedes. Y al terminar les digo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te